Como decíamos al principio del programa, es un verdadero tembladeral el gobierno nacional de la República Argentina por estas horas. La última información que llega desde Casa de Gobierno es que el presidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia al ministro del Interior, Guado de Pedro. Ustedes saben bien que Guado de Pedro es el alfil directo que tiene Cristina Fernández de Kirchner dentro de la coalición de gobierno. Y fue a través del mismo ministro que se le impartió la orden emitida por la vicepresidenta de la República a todos los integrantes del gobierno nacional que presentaran su renuncia, aquellos que responden a la vicepresidenta. En este sentido, el presidente redobló la apuesta y le aceptó la renuncia a quien emitió la orden impartida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los únicos que no presentaron formalmente la renuncia fueron aquellos espadachines que le garantizan la viabilidad y la negociación con la justicia para defender las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Pero atención, porque es muy fuerte la dura columna de un hombre del Papa que emana, y estamos hablando de Víctor Manuel Fernández, el arzobispo de La Plata. Escuchen las palabras de esta misiva que es tremenda, y esto se le adjudica la pluma directa a Francisco, al Papa Francisco. La carta y la misiva dice de esta manera: por amor a esta patria herida, muchos esperamos que el presidente pueda revisar a tiempo su agenda de prioridades, para evitar una debacle que terminaría dañando todavía más a nuestro país. Lo hemos visto muy entretenido con el aborto, sic, la marihuana, sic, y hasta la eutanasia, sic, esto dice la Iglesia. Mientras los pobres y la clase media tenían otras hondas angustias que no obtenían respuesta. En los últimos meses se vio una potente avanzada para imponer un lenguaje no binario que en las inmensas barriadas a nadie le parece interesar. Quizás se quiere copiar la agenda del socialismo español, olvidando que aquí estamos en América Latina. Y para colmo, en plena pandemia, donde las circunstancias reclaman ocuparse de otros asuntos más imperiosos. A fines del año pasado, mientras los países vecinos estaban comprando vacunas, aquí el Ministerio de Salud se apasionaba en plena campaña por el aborto. ¡Suc! Nuevo mensaje de la Iglesia. Al menos hay que reconocer que no era el momento justo, ni era la necesidad más imperiosa. Muchas mujeres a las que el gobierno creía responder estaban viviendo el día a día con familias despedazadas, sus hijos que habían abandonado el colegio y habían caído en la droga y la delincuencia, nuevamente la droga y nuevamente la delincuencia, con la plata valiendo cada vez menos. Esto es el interlocutor del Papa en la Argentina. De este modo, la agenda social que podría haber caracterizadose en este gobierno quedó desdibujada. Y así se dilapidó gran oportunidad. No debería llamar la atención la fuente de abstención de gente que no se siente representada por otras opciones políticas, pero que está demasiado indignada como para ir a votar. Es muy elocuente que en muchos barrios pobres la abstención llegó al 40%, aunque en realidad esta campaña con pocas propuestas reales y mucho eslogan no entusiasmó a nadie. El presidente todavía está a tiempo de dar prioridad a los grandes problemas sociales y de enfocarse mejor en la producción y en el trabajo, que es uno de lo que puede escucharse como los reclamos genuinos si se está cerca del pueblo. Tremendo la misiva del Papa vía el arzobispo de La Plata. Le conviene recordar que en las anteriores elecciones Mauricio Macri pudo recuperar las generales muchos puntos que había perdido las PASO. No lo logró por cautivar con propuestas inteligentes, sino por algo muy sencillo: un enorme esfuerzo de acercarse más a la gente y al menos escuchar los verdaderos reclamos. De esta estrategia se espera la capacidad de leer el momento histórico actual de que son los verdaderos y más grandes reclamos del pueblo, al margen de los propios gustos. Pero a veces la política se confunde cuando cree que hablando de determinados temas responde a las expectativas de la sociedad y en realidad solo se está halagando a sectores minoritarios que se tienen cerca. Esto no es el pueblo argentino y los votos parecen demostrarlo. Sin embargo, algunos miembros del propio gobierno parecen pensar que la solución está en radicalizarse más. ¿Tiene que ver con esto la aceptación de la renuncia de Guado de Pedro y de lo que son los militantes de la Cámpora y de Cristina Fernández de Kirchner? Pregunto yo, sin ver que esto sería acercarse más al abismo, afirma el hombre del Papa. ¿Quiénes no le perdonarían al señor presidente el mal paso de la fiestita de Olivos si lo hubieran sentido más cerca de sus reales problemas? Se pregunta el arzobispo.
El asunto es que se trataba de imbéciles a quienes hacían lo mismo que él, así como cuando se pedía un debate respetuoso sobre el aborto, tercera vez que la Iglesia menciona el aborto, mientras se llama hipócritas o se llamaba hipócritas a los que pensaban distinto. Esta no es la imagen que muchos tenían cuando lo votaron. La mayoría lo votó por todo lo contrario y la gente es demasiado sensible a estas cosas. Pero nuestro pueblo es generoso y es capaz de dar otra oportunidad a los que saben volver tras sus pasos y retomar el rumbo, dice finalizando la misiva. Ojalá que así sea para que se pueda reconstruir una economía que lleva varios años dañada y empecemos a resolver las dificultades de las grandes mayorías sufrientes. Ya hay mucha gente cansada de esperar. Presidente, queda poco tiempo. Esto es lo que le dice a través del arzobispo de La Plata el Papa Francisco I al gobierno nacional. Esto es lo que evidentemente está perforando el oído del presidente de la Nación.